Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Segundo podcast, parte 2 de 3 del podcast titulado Tres consejos para padres que quieren conectar con sus hijos. Seguro que has escuchado la parte 1, en la que te hablo de los puntos de vista diferentes y cómo eso se manifiesta en el lenguaje de padres e hijos, y hoy voy a hablarte de el consejo número 2, la parte número 2 de este podcast, orientado a padres que desarrollan ese trabajo para el que nadie nace preparado, en el que uno va aprendiendo sobre la marcha, en el que por muchos hijos que tengas, cada vez, cada día, es un día en el que aprendes algo nuevo, en el que ves algo que no veías antes. Digamos que es el trabajo para el que, pese a que un padre es como un funcionario, que siempre va a estar ahí ocupando ese puesto, no es como un funcionario que una vez que adquiere destreza en el trabajo, él va con el piloto automático a la jornada. En este trabajo cada día surgen cosas nuevas, cada etapa, cada edad tiene cosas diferentes y factores que intervienen. Por tanto, es muy complicado acomodarse, y acomodarse, de hecho, es uno de los rasgos negativos del rol de padre o de madre. Significa, muchas veces va asociado al desentendimiento. Quiero hablarte del segundo consejo, y es tener en cuenta que padres e hijos tienen objetivos diferentes, y voy a hablarte también del sesgo de los padres. El sesgo es un vacío de información o un punto ciego, mejor dicho, un punto ciego en el que suelen caer muchas veces los padres, y quienes no somos padres también caemos muchas veces. Y quienes no son padres también caen muchas veces. Empezamos. Hijos y padres tienen objetivos diferentes. El hijo, la hija, suele buscar el refuerzo, el amor. Todas las personas buscamos amor, todas las personas buscamos amor. Sin embargo, el mundo de los niños, sobre todo cuando son pequeños, hace que el objetivo fundamental de su vida sea buscar el amor en varias formas. Por ejemplo, el amor, también en una fase primigenia, el sentido de protección, de cobijo, de seguridad. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, esas etapas, esas 5 etapas hasta llegar a la autorrealización, comenzarían con esa fase de protección, de seguridad, de cubrir necesidades. Y eso lo encuentran en los padres. Los padres son los proveedores de los hijos. Los padres son la fuente de todo, el alimento, literal y a nivel emocional. Los padres son el punto de apoyo de los hijos. Los padres constituyen la referencia de los hijos. Y los hijos tienen el objetivo de encontrar amor. Y conforme pasa el tiempo, pues van abriendo ese abanico de fuentes, y en primer lugar solamente buscan el amor en los padres, y conforme avanzan en edades lo buscan en otros contextos en los que también habitan. Por ejemplo, a través de profesores, en la escuela, a través de compañeros de clase, a través de amigos. Y conforme avanza en edad, van buscando el amor en otras personas. Y eso es un rasgo de la independencia emocional. El objetivo de los padres, como te he dicho, también es encontrar el amor, pero si bien conforme pasa el tiempo los hijos se van desligando de esa enorme cantidad de amor inicial que demandaban a los padres no se van desligando de esa necesidad de conexión con los hijos. Hay casos y casos, pero un padre siempre está conectado, una madre siempre está conectada a sus hijos. Hay etapas en las que los hijos no están a la altura de eso. Por supuesto, hay casos y casos, pero hay mayor peligro de que un hijo o una hija se aleje de un padre, de una madre, que viceversa, aunque también sucede. Los padres tienen un sesgo, y es que cuando ellos tienen a los hijos, entienden que los hijos ven el mundo como ellos.
Entienden que los hijos se van a asemejar a su molde. Muchos padres se preguntan, ¿cómo puede ser así mi hijo o mi hija si yo no soy así? Y aquí intervienen muchos factores. Intervienen factores emocionales, intervienen factores de genealogía, intervienen factores del legado recibido, intervienen factores fundamentalmente de creencias, porque al final todos hacemos aquello que creemos que tenemos que hacer. Y muchas veces en una familia no se entiende que un hijo, una hija, no sea igual que el padre. De hecho, conforme mayor es el número de hijos, mayor variabilidad existe entre ellos. Es muy complicado que haya 2 hermanos iguales, o 3 hermanos iguales, o 4 hermanos iguales. Es muy habitual que, habiendo 2 hermanos, cada uno sea de un modo diferente. ¿Por qué? Porque cada uno ha llegado a una familia en un momento diferente, a la misma familia en momentos diferentes, en etapas diferentes de la vida de los padres. Cada uno ha tenido un contexto diferente. El hermano mayor no ha tenido ninguna referencia en cuanto ha dado con unos padres primerizos. El segundo hermano siempre está con la referencia del primer hermano, el tercer hermano con la del segundo. Intervienen mucho también factores como el género. Intervienen muchísimos factores. La cuestión es que los mismos padres nunca van a dar la misma educación a 2 hermanos que no nacen en el mismo momento temporal porque los factores que les acontecen son diferentes. Y esto no significa que uno reciba una educación mejor y otro una educación peor, sino diferente educación de acuerdo a lo que han podido hacer en el momento temporal o el grado de conciencia que tenían en cada momento, en cada etapa de su vida, para poder transmitirlo. Un punto ciego de los padres es que los padres tienen una creencia de lo que es normal, de lo que debe ser, de lo que debe de afectar a alguien y por tanto de las reacciones que debe de tener, y eso lo proyecta sobre los hijos. Por ejemplo, un padre que se ha criado en una granja con animales se extrañará mucho de que su hijo o su hija llore la enfermedad de su mascota, porque él ha tenido otra experiencia con los animales. Él entiende los animales como seres que están ahí para dar un servicio, una función. No lo entienden como una persona, como un miembro más de la familia, como pura emoción, como puro cariño, como puro amor. Y este es un ejemplo de cómo pues las creencias de unos y de otros muchas veces chocan, y no en ejemplos tan eh, livianos como el que acabo de comentar, o livianos como por ejemplo el padre o la madre que no entiende que su hijo o su hija no sea feliz si tiene mejores juguetes que tenían ellos, si tiene una casa mejor, si tiene todas las comodidades. De hecho, este sesgo lleva a que muchas veces los padres traten de paliar o de justificar la comodidad material, igualarla, equipararla a la comodidad emocional. Hay muchos padres que entienden que sus hijos pues van a ser los hijos más queridos y se lo van a demostrar comprándole la última consola, todos los juguetes que puedan, y eso es inútil. Un padre, una madre debe de hacer lo que un padre o una madre debe de hacer solamente. Solamente pueden hacer ellos. No quiere decir que se limiten solamente a eso. Por supuesto, si quieren regalarle algo, que regalen lo que sea. Pero tienen que dar a un hijo lo que solamente ellos pueden dar. Un regalo lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un amigo, lo puede hacer un vecino, lo puede hacer un familiar lejano, lo puede hacer alguien que ni siquiera te tenga cariño. Pero lo único que puede dar un padre, una madre a un hijo es el amor, el tiempo. El tiempo juntos es algo que no te va a poder dar nadie que no sea un padre o una madre. Conocerá un célebre vídeo que hay en YouTube en el que los hijos piden a los Reyes Magos pasar más tiempo con sus padres y los padres lloran cuando ven eso, porque se piensan que sus hijos van a querer juguetes, van a querer el último muñeco, la última muñeca. Y aquí es donde se ve que tenemos objetivos diferentes, padres e hijos. Aquí es donde se ve que
que tenemos que encontrar ese punto de unión común, tenemos que encontrar ese camino, tenemos que ir de la mano porque al final te encuentras con unos hijos pequeños que lo único que quieren es estar con los padres, unos padres que entienden que lo mejor para sus hijos es darle algo material, y luego conforme pasa el tiempo se invierten las tornas y te encuentras con unos hijos que al padre le hablan en su mismo idioma, le dan algo material, y unos padres que demandan cada vez algo más emocional, porque se dan cuenta conforme pasa el tiempo de que lo realmente importante es aprovechar el tiempo. Fíjate cómo la evolución del ser humano al final parece que estamos diseñados para que vayamos siempre al revés y aprendamos al final todas las lecciones que podamos. Por eso te pregunto a ti como padre, como madre, que pienses ahora mismo, te pido que pienses en la relación que tuviste o que tienes con tus padres. Que veas esos puntos en los que te hubiera gustado que todo fuera de otra manera y trates de quemar esa etapa con tu hijo. Es decir, que tus hijos no echen de menos hacer contigo lo que tú echas de menos que tus padres hicieran contigo. Ese es un primer punto, una primera forma de aproximarte y acercarte a ellos. Pero también es muy importante que tengas en cuenta que lo que tú creas que a tus hijos le puede venir bien porque tú lo necesitaste, no es necesariamente lo que ellos necesiten, sino caemos de nuevo en el sesgo de esas creencias limitantes y pensar que tu concepción, tu visión del mundo es la misma que la que deben de tener tus hijos. Tus hijos han nacido en una familia diferente a la que tú tuviste, con sus cosas mejores y cosas peores que tu familia de referencia. Y por tanto eso hace necesaria una interpretación diferente. Y lo más importante aquí es que en la medida de lo posible le pidas opinión a tus hijos. Le preguntes a tus hijos. No des nada por supuesto. No des nada por decidido antes de que eso pase. Obviamente tú tienes el control de la familia. Tú eres el padre o la madre. Tú eres quien decide. Pero ¿cuántas veces se dan situaciones de padres o de madres que organizan algo porque creen que a sus hijos les va a encantar y luego se sienten defraudados y proyectan sobre esto el sentirse mal porque no ha gustado lo que han hecho? Imagínate que organizas un viaje y tus hijos no quieren ir y tú les echas en cara que lo haces por ellos, por pasar tiempo. Todo esto, ¿sabes por qué pasa? Porque no te han enseñado, no nos han enseñado a la mayoría a decir realmente lo que sentimos. Todo esto pasa porque nos han educado para decir a alguien, en lugar de quiero pasar tiempo contigo, ¿quieres acompañarme? En lugar de decir eso, que es lo que siente, te han enseñado a decir, ¿quieres tomar un café? ¿Quieres tomar un helado? ¿Quieres tomar una cerveza? Parece como que tenemos miedo a decir realmente lo que nos apetece. Y eso es cierto, que esa tendencia existe, pero también es cierto que cada vez más padres toman conciencia de decir lo que realmente quieren. Y sus hijos, en consecuencia, aprenden ese modelo. Así que te invito a que, con tu hijo o con tu hija, trates de evitar proyecciones, tal como te comentaba en el audio, en la parte 1 de este audio, en el audio anterior, y trates de hablar con el me siento y a continuación lo que sientas. Una cosa que dicen mucho los padres es me siento orgulloso cuando quieren premiar enormemente a un hijo. Fíjate como para un premio muy grande si utilizamos el me siento. Pero cuando se siente uno mal no dice me siento defraudado. Uno dice me tienes harto. ¿Por qué eres así? Y eso lleva un componente de culpabilidad que al final es simplemente una forma de proyectar cierta rabia reprimida que tenemos nosotros con nuestros propios padres. Porque nos lo han dicho. Porque todos hemos experimentado ese momento en el que decimos algo que decían nuestros padres. Y ahí tienes una señal de alarma. Bebe del legado de tus padres, porque es necesario, es parte de tu identidad. Pero no bebas de esa fuente que sentías que era agua turbia, sucia, agua tóxica, agua que no te hacía bien. No bebas de esa fuente, no repliques ese tipo de comportamientos. Dentro de poco publicaré la tercera parte y última de estos consejos para padres que quieren conectar con sus hijos y recordarte que como broche final a estos podcasts, a esta serie de podcasts, el próximo martes 4 de abril de 2007
Estaré en directo en YouTube, en mi canal de YouTube. Puedes encontrarlo metiendo en YouTube Mente Dinámica en Acción y te llevará al canal, o si no, escribiendo youtube.com/online psicólogo. Y en ese canal, el martes 4 de abril de 2017, a las 10:30 de la noche, hora de España, voy a tener un directo en el que me puedes formular la pregunta que quieras y en el que además voy a hablar de las creencias que transfieren padres a hijos, de la importancia del nombre que pones a tu hijo o a tu hija, porque eso le puede limitar toda su vida por las atribuciones que ello lleva. Los cambios de comportamientos de hijos, por qué son de un modo en casa y de otro modo fuera de casa, normalmente mejor fuera de casa. Hablaré de la paternidad y la maternidad tóxica, de dónde viene y cómo paliarla, de la evolución de lo que tiene que ser una familia sana, no una familia buena o mala. Olvídate de esos términos, esas atribuciones. Una familia sana en la que todos sus miembros se sienten bien, se sienten que forman parte de un grupo, se sienten unidos. Y también hablaré de señales, luces rojas, señales de alarma que si percibes en tu familia debes de intervenir ya, porque existe un alto riesgo de fragmentación, de ruptura, de disolución de lo que entendemos lo que entendemos la familia como un grupo unido, un sustento, un punto de apoyo para todos sus miembros. Martes 4 de abril 2017, 22:30 horas de España, en el canal de YouTube. Suscríbete y pulsa sobre la campana para que te llegue la notificación cuando esté emitiendo en directo. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en el próximo podcast. Soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.